Es necesario que todos aquellos que creen que es posible todavía cambiar algo en este país, reflexionemos sobre las cosas que están pasando. Esto no es un juicio a Cristina Kirchner, esto es un juicio al peronismo, esto es un juicio a los gobiernos nacionales y populares. Y si bien esto no tiene efecto sobre mí, sí tiene efecto sobre el resto de la dirigencia política, porque esto disciplina a la dirigencia política. Lo dije el 18 de diciembre del 2020 en La Plata, de los funcionarios y funcionarias que todos tienen miedo de firmar, y es natural, no estoy haciendo ninguna crítica. Estoy simplemente diciendo que esto disciplina a la clase política para que nadie se anime a hacer dos veces lo mismo. Son 12 años, los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas. El de Néstor Kirchner y mis 2 mandatos. Y lo digo con números. ¿Por qué nos piden 12 años? Uno por la memoria, el otro por la verdad, otro por la justicia, otro por el fondo, otro por la CFJP, otro por YPF y vaca muerta, otra por el no endeudamiento, otra por el salario de los laburantes. Cuando me fui, los laburantes se llevaban el 51,8% del PBI y el resto era para los empresarios. Ahora ni hablar de cómo estamos. Por eso me van a estigmatizar, por eso me van a condenar. Y les quiero decir algo. Si naciera 20 veces haría lo mismo. 20 veces haría lo mismo. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales. La centralidad de la vida política en la Argentina representada en la jornada de hoy en esto que acabamos de ver, aunque sea un tramo. El alegato, podríamos decir, muy bien político de Cristina Fernández de Kirchner. Tiene múltiples dimensiones que ahora vamos a analizar con mis compañeros y compañera, por supuesto, invitados e invitada hoy en Desiguales. Quiero quedarme con lo que acompañaba efectivamente este muy buen resumen, muy breve pero muy al hueso, de una de las dimensiones que por lo menos a mí me parece la más importante y tiene que ver con el carácter aleccionador para la dirigencia política y también para la expectativa y la demanda de la sociedad respecto de la mejora en su calidad de vida, que significa esta persecución contra Cristina Fernández de Kirchner. Por supuesto en su persona, pero mucho más allá, es mucho más amplio el planteo. Lo que dice Cristina Fernández de Kirchner, lo que cuenta, es que estamos en un momento bisagra respecto de la calidad de vida democrática en la Argentina y que tiene que ver con las posibilidades de los gobiernos futuros de tomar decisiones realmente transformadoras. Eso es un plano que me parece el más importante. Esto es lo que está en juego hoy en la Argentina. Y que por supuesto no nació hoy, pero se ha llegado muy lejos. Por eso una enorme cantidad de dirigentes estaban planteando este antes y después. Ha cambiado todo, se ha llegado demasiado lejos y es imperativo que se tomen algunas decisiones o que algo cambie, entre otras cosas, esas movilizaciones populares que ayer vimos. Un poco espontáneamente, otro poco organizadas. Ninguna de las dos cosas están mal, todo lo contrario, pero hay un reclamo muy concreto de que esto se manifieste en un estado de movilización permanente de aquí en adelante, porque, insisto, lo que está en juego y lo que pone sobre relieve Cristina Fernández de Kirchner es la vida democrática en la Argentina. El otro momento o la otra dimensión, una de tantas, insisto, y más allá de lo específicamente jurídico y de la valoración de las pruebas, de las que estaban, de las que no estaban, que ahora lo vamos a conversar con mayor detalle, tiene que ver con una manera de entender la política. Hay un modo de vibrar en esto que parece algo superfluo, pero también es cierto que hay quien cree, incluso en el gobierno, que la política se reduce a la elaboración de una política pública, la ejecución y después eventualmente esperar las dinámicas lógicas de un conflicto o un acuerdo. Y se deja por fuera todo lo que significa la construcción de una emocionalidad política que influya de tal manera que cuando la correlación de fuerzas no te es favorable, sí pueda empujar para que efectivamente o la dirigencia tome las decisiones que tiene que tomar o eventualmente, si ya tiene esa decisión, se acompañe y quienes la resisten entiendan que hay consecuencias, que es la gente movilizada, que es un sector de la ciudadanía movilizada en pos de cierto tipo de políticas. Esto también se puso en juego hoy por todo lo que generó, insisto, en términos de dónde tiene que vibrar la política para poder convocar a este tipo de situación de movilización que hoy se expresó también en este alegato de Cristina Fernández de Kirchner. No es la primera vez, pero bueno, la situación en la encrucijada
siempre es la del presente. Otra cosa que me pareció interesante que mencionó Cristina y que también en Desiguales venimos trabajando desde hace tiempo, y es tratar de vincular ese esfuerzo pedagógico y comunicacional que, por supuesto, en la responsabilidad pública que tenemos quienes trabajamos con la palabra pública, todos los medios son públicos, en la televisión pública, en cualquiera de los otros canales y medios, pero además también de la dirigencia, de colaborar con ese sector de la ciudadanía. Yo no digo que esté, la que está totalmente convencida de que los gobiernos kirchneristas fueron una asociación ilícita para la corrupción, es muy difícil torcer ese brazo. Creo que ahí solamente la mejora de la calidad de vida puede llegar a hacer entrar alguna duda. Pero hay sectores de la población que se creen muy por fuera de la lógica política y se dice, ¿no? En la microescena, en el ascensor, en el almacén, en la calle, dicen, mira, yo la verdad no estoy con nadie. Pero, y a continuación hacen una valoración política de lo que pasa. ¿Y qué suelen decir? Mira, la verdad yo no sé, pero qué bien el fiscal, ¿no? Cuánto coraje que efectivamente tuvo, pero por ahí no pasa nada. Y le resulta muy lejana toda esta discusión respecto de lo que le dura la plata en el bolsillo cuando cobra a fin de mes, o el trabajo que consiguió y cuánto le durará, o eventualmente si no puede conseguir trabajo todavía. Hoy Cristina Fernández de Kirchner intentó comunicar que todo esto que parece lejano en realidad está muy cerca. ¿En qué punto? En el condicionamiento de las políticas públicas que se pueden llevar adelante para tratar de mejorarle la vida a la gente. Esas políticas han tenido históricamente muchas resistencias. Esas resistencias, con una situación de movilización popular, con una situación de convencimiento, con votos, con una condición favorable en el Congreso, por supuesto que son más sencillas de dar la pelea. Cuando la situación es distinta, bueno, ahí la cosa se complica. Y lo que denuncia Cristina Fernández de Kirchner es que el lawfare, la guerra judicial, con sus correspondientes terminales en los medios de comunicación, en ciertos sectores de medios de comunicación, en la dirigencia del poder económico, lo que quiere hacer es aleccionar y decir, miren, esas políticas públicas nunca más. Ayer lo decíamos, aquí se está también forjando un nunca más. Es el nunca más de la clase dominante que pretende hacer que ese tipo de iniciativas políticas no estén al alcance de la ciudadanía. Y que si a algún dirigente se le ocurra, sepa que van a venir a por él o a por ella. Esta es la cercanía que tiene este tema, que insisto, a mucha gente le parece muy lejana, pero que efectivamente determina lo más inmediato, que es nuestra posibilidad de vivir mejor o eventualmente vivir peor si no se llevan adelante. Bueno, algunas de las ideas breves de tantas que deja el alegato, una jornada me parece histórica, un material, un elemento histórico de Cristina Fernández de Kirchner para ser evaluado, por supuesto, desde las distintas miradas. Me voy a la mesa rápidamente. Hoy tenemos un invitado especial, es Sebastián Lacunza, que es parte, por supuesto, de Desiguales todos los domingos, y que el domingo compartió una investigación con nosotros alrededor del soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Así que, Seba, en un ratito vamos a ampliar eso. Buenas noches. ¿Cómo no? Buenas noches. ¿Cómo andás? Muy bien. Néstor, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿qué prometemos para dentro de un ratito? Vamos, parte de lo que dijo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es constitutivo de lo que va a ser el alegato de sus abogados, Carlos Alberto Beraldi y Ari Lernoboy, en el momento en que le toque, a partir del 5 de septiembre, la ronda de alegatos de la defensa. Vamos a ver algunas cuestiones técnicas y otras que también tienen que ver con este partido que se juega, además de en los tribunales, en los medios de comunicación. NASA, otra vez felicitaciones por la cobertura de ayer, Bueno, muchas gracias. Allí en la casa de Cristina. Bueno, a ver, ¿de qué vamos a hablar? Le preguntaba Cristina Fernández de Kirchner dónde estaban los 45.000 millones de dólares, qué es lo que se hizo con el préstamo del Fondo Monetario. Bueno, hace un tiempo le respondió, ¿sabes quién? Martín Guzmán. Martín Guzmán, ex ministro de Economía, dijo, yo sé finalmente a través de una investigación que se hizo en conjunto con el Banco Central a dónde fue a parar el dinero. Obviamente que dinero que no se terminó viendo en la Argentina en el marco de un gobierno que tenía justamente un paradigma que cambiaba la política cambiaria que se venía manteniendo desde el kirchnerismo, ¿no? Un cambio ahí respecto de las desregulación del mercado y Claro. demás. Bueno, en ese contexto también están involucrados algunos de los empresarios que la vicepresidenta mencionó, así que vamos a estar con eso. En un ratito nomás. Nico, bueno, de todas las dimensiones posibles, de la mirada de análisis político que tenés, ¿con qué te quedás?
Me quedo con que ayer Jorge Ferraresi, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, si no me acuerdo mal el cargo, habló acá de un hipotético estadio de movilización permanente. Y cuando yo veo a quien intentó hablarle hoy, sobre todo en la parte más política de su discurso, entiendo que la jurídica, la influencia sobre la causa de vialidad fue muy baja, como buscó más desacreditar el rol de los fiscales que alterar la investigación puntual sobre las 51 causas que se están, 51 horas que se están auditando e investigando en la causa de vialidad. ¿Está el Frente de Todos iniciando un estadio de movilización permanente? Algo que vos no te cansás de pedir acá casi todos los días de tu vida. ¿Lo vas a intentar contestar? Vamos a intentar contestar, porque ahí me parece que depende mucho de la voluntad de una persona, cuyo nombre no voy a decir, pero que fue la gran protagonista del día de hoy. Sí. Y que da la sensación de que su voluntad no es iniciar ese proceso, por lo menos no en forma inmediata. Bueno, lo que menciona Nico, ayer también lo hablamos con Ferraresi, es en la responsabilidad de esos dirigentes intermedios. Intermedio no quiere decir que tengan menor valor, sino que son dirigentes en distintos tipos de organizaciones que efectivamente están en condiciones de movilizar a sus propias bases y qué rol van a cumplir. Y yo dejo otra pregunta que si quieres pues la charlamos, pero ahora me voy a ir al encuentro de Abel Furlan, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, que es preguntarse de aquí en adelante respecto de lo que hoy ocurrió con la palabra de la vicepresidenta, ¿de qué manera interpela esto a la política? ¿De qué manera interpela lo que Cristina significa hoy, presente, pero con todo su recorrido, a la política de aquí en adelante? Sobre la manera de construir política, la manera de hacer política. Una duda que tengo y que para mí queda un dato bien interesante pendiente. ahí para ver qué valoración está haciendo la política respecto a Cristina, es que hace un ratito el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, salió en respaldo de Cristina. Estamos hablando de un dirigente político que hace 4, 5, 6 años si había voluntad de alguien de enterrar políticamente a la vicepresidenta, era alguien que está dispuesto a poner una vela arriba. Bueno, pero eso estaba saldado en la última elección, ¿no? Cuando Cristina acompañó la lista que iba con Perotti, efectivamente. Bueno, me voy al encuentro de Abel Furlan, insisto, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica. ¿Cómo anda, Abel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por volver a Desiguales. No, por favor. Bueno, a ver, desde tu lugar de dirigente, de militante, hoy con la responsabilidad que tenés frente a metalúrgicos y metalúrgicas, ¿cómo recibiste, qué valoración política le das al discurso de Cristina de hoy? Yo creo que nos conmueve a todo, porque de alguna manera, hace una semana atrás, el Frente de Todos, o el peronismo en su conjunto, tal vez no tenía conciencia de la magnitud del problema que hoy nos está planteando a la vicepresidenta. Y me parece que hoy el discurso de la presidenta creo que deja muy en claro que hay un claro intento de proscripción, un claro intento de ataque hacia su persona, pero como bien lo dijo ella, mirá, ella hoy recordó un tema que lo manifestó en mi ciudad, en Zárate, precisamente en Atucha, cuando puso en marcha la segunda central, la Néstor Kirchner. En aquel discurso ella dijo, miren que el problema no soy yo, vienen por ustedes, y se dirigió a los trabajadores. Hoy lo volvió a repetir. Y claramente creo que la están queriendo juzgar por todo lo que hizo. Los trabajadores estamos muy agradecidos cuando comparamos cómo nos fue en el gobierno de Néstor Kirchner o cómo nos fue en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Y claramente el poder adquisitivo de los trabajadores en mi actividad y en todas las demás actividades estaba por encima de la situación que hoy padecen los trabajadores argentinos. Con lo cual, haber llegado o superado el 51% del reparto de la riqueza en nuestro país en los gobiernos de Cristina es claramente llevar adelante la política y la más esencia del peronismo en una gestión de gobierno. Y creo que eso es lo que no le perdonan a Cristina. Y creo que eso es lo que empezamos a entender los trabajadores de lo que se trata el ataque hacia Cristina Fernández de Kirchner. ¿Crees que hay que ir hacia una situación de movilización permanente, como ayer mencionó aquí Jorge Ferraresi? No tengo dudas. Yo hoy expresó, mi organización, el Secretariado Nacional, expresó una solicitada en apoyo a la vicepresidenta y claramente llamamos a la reflexión a todo el movimiento obrero. Porque el problema, si alguien lo quiere ver
que es solamente contra Cristina, se equivoca. El problema somos los trabajadores, somos las organizaciones sindicales. Basta con escuchar a algunos dirigentes de Juntos por el Cambio de qué tienen pensado hacer con el movimiento obrero, con las organizaciones sindicales, para entender que el problema de fondo no es Cristina. El problema de fondo sigue siendo la reivindicación de las banderas del peronismo en Argentina. ¿Crees que hay dirigentes en la Argentina hoy, dentro de cualquier espacio nacional y popular, que frente a lo que le hacen a Cristina se siente intimidado y se limita en su accionar político? Hay quienes pueden estar percibiendo esa situación. Nosotros entendemos de que podemos visualizar el ataque que hay hacia los intereses de las grandes mayorías, y creo que eso nos tiene que conmover y nos tiene que dar fuerza y valentía para salir a imponernos contra esa intencionalidad que hoy tiene el poder real. Esa situación de movilización que mencionabas y que crees necesaria, indispensable, ¿cómo se construye? ¿Y quién la decide? Yo creo que se construye a partir de la verdad, de mostrarle a los trabajadores que hay un intento y una disputa sobre la puja distributiva en la Argentina que pretende tener a los trabajadores en las condiciones que están hoy. Ellos han logrado minimizar el salario de los trabajadores y lo han hecho en un cortísimo tiempo. En apenas 3 años el macrismo logró deteriorar el poder adquisitivo como nadie lo había logrado en la Argentina. Yo te cuento una referencia personal. Mis trabajadores, los que yo represento en Tenaris y Derca, en el año 2014 tenían el promedio salarial $2.400 contra los 800 que tienen hoy. Alguien se quedó con esa rentabilidad. ¿Quién se quedó? La empresa. Hoy no hay ningún dato de la realidad que indiquen que las empresas están mal, están produciendo más. Los trabajadores trabajamos más y cada vez ganamos menos. Entendemos nosotros que no quieren resignar esa ventaja que han obtenido con el macrismo y quieren seguir sometiendo a los trabajadores a que tengamos salarios pobres. Y nos quieren someter a las organizaciones sindicales que en vez de representar a trabajadores dignos, terminemos representando a trabajadores pobres. Y la verdad es que nosotros, el peronismo tiene una historia de rebeldía contra esa injusticia y nosotros vamos a mostrar esa rebeldía. Tenemos la obligación por nuestra historia de mostrar esa rebeldía, que nuestros trabajadores tienen que ser trabajadores dignos y que los trabajadores que nosotros representamos no tienen que estar disputando hoy en la puja distributiva solamente para garantizar el plato de comida. Nosotros como trabajadores tenemos derecho a mandar a nuestros hijos a estudiar, tenemos derecho a vacacionar con nuestra familia, tenemos derecho a tener un techo propio. ¿Por qué nos quieren limitar a que el trabajador solamente en la Argentina garantice solamente el plato de comida? Eso es indigno. Y contra eso nosotros vamos a mostrar rebeldía. Ahí voy con la pregunta de Nico, pero vinculado a esto, ¿no sentís que en situaciones como las de ayer las bases superan o hacen un reclamo muy concreto respecto de sus dirigencias? Es probable que haya un sector de la militancia que tenga iniciativa propia y que pueda expresar sin que nadie la convoque, ¿no es cierto?, a defender una causa justa. Pero también la sentimos nosotros. Y por supuesto que nosotros pertenecemos a organizaciones donde claramente tenemos que ser muy explícitos con nuestros representados, de contarles que hoy no se está juzgando a una vicepresidenta por un hecho de corrupción. Lo que se está juzgando es un modelo de país que tenga que ver con la igualdad. Y por supuesto que el lawfare acá queda muy explícito, no solamente en la Argentina, lo estamos viendo, lo hemos visto en otros países de América Latina. ¿O qué sucedió en Brasil con Dilma? ¿O qué sucedió en Lugo, en Paraguay con Lugo? ¿Qué sucede hoy en Ecuador con Correa? Entonces, claramente, acá hay un modelo de que a los líderes que representan a las grandes mayorías populares, distorsionarle y hacerle perder credibilidad porque esos líderes molestan e interrumpen ese proceso del poder real de querer quedarse con mayor rentabilidad en desmedro de las grandes mayorías. Nico. Ahora, Abel, a ver, la CGT forma parte del Frente de Todos como estructura política. Ahora, cuando avanza con una demanda, en este caso, por lo menos la del 17 de agosto, tuvo más que ver con la inflación y los salarios. Ahí, indefectiblemente, esa demanda, más allá de la crítica a esos sectores políticos,
indefectiblemente llega al gobierno porque quien tiene la responsabilidad de controlar la inflación, por ejemplo, es el gobierno, quien es árbitro en esa puja distributiva entre empresarios y trabajadores, siempre en el marco de las paritarias, es el gobierno. Digo, ¿cómo convive esa coexistencia de la CGT como parte del Frente de Todos, pero a la vez teniendo que exigirle al gobierno que tome medidas políticas? Nosotros fuimos muy claros a la hora de pronunciarnos por qué marchábamos. Alguien quiso decir que marchábamos en contra de nadie y eso no tenía nada que ver con la verdad. Bueno, muy claro, más o menos. Muy claro no. Claramente marchamos en contra de los formadores de precios, claramente marchamos en contra de ese sector del poder que puja por una devaluación en la Argentina para sumar millones y millones de pobres y seguir pulverizando el poder adquisitivo. Y claramente también marchamos a favor de la recuperación del poder adquisitivo. Y en eso nosotros, ¿qué dijimos? Dijimos que no queríamos a un gobierno neutral en la puja distributiva, que queríamos un gobierno que acompañara ese proceso, porque recuperar el salario real, recuperar el poder adquisitivo, es también poner en el centro de la escena a la política como herramienta de transformación, pero también poner en escena el círculo virtuoso para que la economía siga creciendo. Si los trabajadores, que somos mayoría en este país, no tenemos capacidad para consumir, el círculo virtuoso seguramente no va a aparecer. Y la Argentina necesita de ese círculo virtuoso. Ahora, lo que pasa también que este gobierno, con todos los contextos que podemos marcar, ¿no? Porque no quiero ser inocente con eso, digo, la pandemia, la guerra, etcétera, pero también es cierto que es un gobierno al que le ha costado incluso acompañar un empate a la inflación, y tenés un montón de sectores de la política que quedaron muy por debajo, de los trabajadores que quedaron muy por debajo de la inflación. O sea, me parece que tendría que haber una demanda directa al gobierno en ese sentido. Es que hay una demanda hacia el gobierno que tiene que ver con corregir y tomar, ¿no es cierto?, cartas en el asunto con respecto al tema del proceso inflacionario. Nosotros somos muy conscientes de que no hay paritaria que pueda recuperar el poder adquisitivo si no se corrige el proceso inflacionario de la Argentina. Y es una demanda que le hacemos. Con este nivel de inflación, cualquier aumento que es de la magnitud que sea, te lo termina comiendo el proceso inflacionario. Claramente, por eso hay una demanda del movimiento obrero hacia el gobierno de estar corrigiendo el proceso inflacionario, porque si no, no va a haber, ¿no es cierto?, posibilidad de recuperar de poder adquisitivo. Hace algunas horas, algunos días, se quiso instalar, no sé si lo estará pensando, lo estará evaluando el gobierno, de estar dando una suma fija. ¿Nosotros qué decimos? Si van a dar una suma fija, si están pensando en una suma fija que esté orientada a recuperar el salario real, a recuperar el poder adquisitivo, sin ningún tipo de condicionamiento hacia la herramienta más importante que tenemos las organizaciones gremiales, que es la discusión paritaria. ¿Qué significa esto? Que no tenga cláusula de absorción, que solamente sea con la intención de recuperar el salario real. Subir el piso de los salarios más bajos. Exactamente. Por supuesto que bienvenido sea. Ahí nos vamos a dar cuenta que hemos sido escuchados nuestro reclamo. ¿Pero qué significaría condicionar a través de una suma fija, condicionar la paritaria? ¿Cuál es el temor? Las veces que el Estado Nacional dio un incremento por decreto, estuvo condicionada a alguna absorción o estuvo condicionada a las paritarias que cada una de las organizaciones discute y tiene como herramienta. O sea, que sea cuenta de la paritaria. Exactamente. Eso no, porque eso nos mete ruido, nos imposibilita a nosotros de seguir reclamando en pos de recuperar el salario real y del poder adquisitivo. Por eso decimos, si el gobierno tiene intenciones de estar ayudando a recuperar el poder adquisitivo, que eso no tenga condicionamiento sobre la herramienta que tenemos las organizaciones gremiales, que es la paritaria. ¿Está claro? Bien. NASA. Abel, hablando de poder adquisitivo y recuperación, ayer se votó la suba del salario mínimo vital y móvil. Sabemos que es el piso legal, que no solamente es referencia para aquellos trabajadores que no están bajo convenio, sino también para trabajadores que están trabajando bajo la informalidad, y además es monto de referencia para programas y prestaciones del Estado, como puede ser desde la UH hasta la jubilación mínima o el potenciar trabajo, ¿no? Bueno, ese salario mínimo pasa de 47.850 pesos actuales a, en septiembre, 51.200, terminará en noviembre en 57.900, con una revisión en ese mes, y en el año paritario habrá una actualización en total, digamos, del 75%, pensando que la inflación va a ser bastante más alta que eso, de acuerdo a proyecciones oficiales. ¿Qué te parecen estos números? A ver, fue una discusión muy ardua la de ayer. El hecho de aumentar en un trimestre 7% hasta llegar al 21% con referencia al mes anterior. Y claramente que nosotros tenemos la firme convicción de que ese proceso tiene que ganarle a la inflación.
como un dato de la realidad. Estamos obligados a plantear esa necesidad y creo que no estamos por mal camino. Creo que en noviembre, cuando haya nuevamente la revisión, ahí seguramente el movimiento obrero va a estar planteando que ese proceso le gana a la inflación. ¿Seba? Abel, se da un proceso económico en la Argentina de hace más de una década en el que el crecimiento, ya en el último mandato de Cristina, se detuvo un poco. Con Macri hubo un proceso recesivo, perdieron los trabajadores, la pandemia, la situación actual. Se da también la situación judicial. Es decir, Lázaro Báez existe, ¿sí? Hay una acusación concreta. La respuesta de Cristina es, bueno, está Nicky Caputo, el juicio es arbitrario, muy probablemente lo sea, pero Lázaro Báez existe. Nicky Caputo, Ángelo Calcaterra. Digamos, esta situación de deterioro en los ingresos o estancamiento en los ingresos en la última década, más acusaciones cruzadas, no pueden derivar en un cierto agobio y distanciamiento y preferencia por opciones políticas extremas o novedosas, lo que fuera, pero no de defensa del peronismo o del gobierno de ustedes o del Frente de Todos. Hay compañeros que desde lo jurídico podrán explicar mejor que yo, ¿no es cierto?, la situación de esta causa. La percepción que nosotros tenemos que hay una persecuta, no de ahora, desde el mismo momento que dejó el gobierno o anterior a que dejara el gobierno Cristina Fernández de Kirchner. Y la percepción que tenemos los trabajadores, yo quisiera tener hoy el escenario que tenía el 10 de diciembre del 2015 cuando Cristina Fernández de Kirchner se fue del gobierno. Los trabajadores teníamos una situación totalmente distinta a la que tenemos hoy. Es más, las discusiones que yo tenía con mis representados tenían que ver con el impuesto a la ganancia, no con la pérdida del poder adquisitivo para poder garantizar el plato de comida, que es la discusión que tenemos hoy. Entonces, en ese marco, sí, claramente la política, desde que asumió el macrismo a la fecha, perdió centralidad, y cuando pierde centralidad la política, ¿quién predomina ese escenario? El poder real. Estuvimos a muy poquitos días, antes de ser nombrado el compañero Massa, ¿no es cierto?, en la función que tiene hoy, a muy poquitos días que sea el mercado el que tome las decisiones de corregir, a su entender, la situación económica que tiene la Argentina. Por suerte, la política recuperó centralidad, y cuando la política recupera centralidad, para nosotros es una muy buena noticia, porque siempre la política va a pensar en tomar decisiones en función de las grandes mayorías populares. El mercado sabemos lo hereje que es cuando toma determinación. No le importa absolutamente nada si tiene incidencia de acumular 10 millones de pobres más a la situación que tiene la Argentina o no. La política sí claramente lee esos datos y siempre tiene cuidado en que las decisiones que tome contengan a las grandes mayorías. Entonces, en ese sentido, creo que la política hoy sí tiene una deuda de no estar resolviéndole el problema a los trabajadores. Auspiciamos y esperamos que ojalá la centralidad que volvió a retomar la política empiece a encauzar esta situación y empiece a dar respuesta. La última, Abel, ¿qué le decís a quien nos está mirando en distintos puntos del país y descree la política? Y volvió a esa idea de que en realidad la política discuten cosas que solamente le importan a ellos, que es muy palaciego y que quizás no tiene una posición respecto de, por ejemplo, lo que pasa hoy con Cristina. ¿Qué mensaje le das como dirigente gremial? Que traten de descreer en todo caso de los políticos. La política es la única herramienta de transformación que tiene cualquier sociedad, no en la Argentina, en el mundo. Y para mí, yo hoy hablando de descreimiento de los políticos, Cristina a los trabajadores nunca nos falló, nunca nos mintió, siempre nos dijo la verdad. Y con Cristina y con Néstor nosotros tuvimos los mejores días. Si las comparaciones a veces son odiosas, pero también son inevitables. Si nosotros comparamos como trabajadores cómo estuvimos en el proceso de los 4 años de Néstor Kirchner y de los 8 años de Cristina, y estuvimos mejor. Es más, las organizaciones sindicales recuperamos un rol protagónico que habíamos perdido con la crisis del 2001. Nosotros como dirigentes pudimos tener la centralidad de estar discutiendo y de estar llevando adelante con el sector empresario otro tipo de discusiones. Veníamos del 2001 de discutir con los empresarios que en vez de que nos echaran 1000, nos dejaran 300 en las plantas. De esa realidad venía el sindicalismo y las organizaciones sindicales. Néstor nos puso y nos devolvió
la política como herramienta de transformación y nos devolvió a las organizaciones sindicales un rol protagónico que habíamos perdido. Con lo cual, creo que aquel ciudadano que está pensando que la política no le resuelve el problema, tiene que cambiar de idea, tiene que empezar a razonar que la política es la única herramienta de transformación que tiene cualquier sociedad. En todo caso, tendrán que dar cuenta a los políticos de cuáles son las cosas que hacen en pos de mejorarle o de empeorarle la vida a la gente. Gracias, Abel, como siempre, Gracias a por ustedes. haber venido. Un Bueno, gusto. me voy a la mesa nuevamente con mis compañeros y compañeras. Arranco por vos, Nico. Sí. Hoy nos hablaste tempranito, mientras preparábamos el programa, de una caja de Pandora a partir de lo que pasó con el alegato de Cristina. Digo alegato en ese entrecomillado, ¿no? Una primera parte me parece que la dimos ayer, ¿no? Cuando el encolumnamiento casi absoluto, te diría inédito, de todos los sectores del Frente de Todos detrás de una bandera. Creo que, hoy lo discutía con un colega, creo que desde las PASO de 2019, ni siquiera digo las generales, digo Sí. desde las PASO de 2019 que no veíamos un Frente de Todo unido. Ahora, en términos políticos, si vos escuchás hoy el discurso de la vicepresidenta, machaca con un intento que ya hizo en varias oportunidades y que a mi entender fracasó, y es que es vincular al macrismo con la corrupción. Evidentemente es una agenda que no perfora por múltiples razones, me parece que muchas son muy obvias, por cuál esa tarea de vincular a Nicky Caputo con los bolsos de López, con Mauricio Macri, con las obras, con el soterramiento, del que ahora va a hablar en un ratito Seba Lacunza. Está claro que corrupción más Macri en términos políticos mediáticos no garpa, y que a Juntos por el Cambio sí le garpa kirchnerismo más corrupción. Sí. Siempre hablándole a los propios, ¿no? Después lo que termina definiendo, me parece, ayer pensaba, en términos electorales. Pero en ese sentido, perdón, Nico, ¿no Sí. es peligroso que nadie efectivamente, a ver, que porque no funcione vos descartás No, la yo creo que hay que hacerlo posibilidad? igual. Creo que el partido lo tenés que jugar igual. El partido tenés que jugar igual. El problema está en que vos tenés otra discusión en términos electorales. Que ayer, mientras pasaba todo esto, se anunció un ajuste de 210.000 millones de pesos. Entonces, si vos ese porcentaje En las de partidas presupuestarias. de partidas presupuestarias, entonces, si vos ese porcentaje del electorado, que vos tenés un porcentaje de electorado que va a votar a Cristina, así la pongas en vivo Sí. en un canal de YouTube descuartizando un panda bebé, digamos. La va a votar igual. Y vos tenés otro porcentaje que no la va a votar, así vos muestres con toda la claridad posible que no hubo un solo hecho de corrupción. Bueno, la discusión es sobre el otro segmento. Para el otro segmento y también para los propios, hoy recién acá hablábamos de la movilización permanente, le preguntaba recién a Abel Furlan, vimos lo que está pasando en la esquina de Juncal, Uruguay, debe estar muy, muy contentos los vecinos de Recoleta con toda la gente ahí durante tantos días. Ahora, ¿es algo que vamos a ver, esto del Frente de Todos? Ayer hablaba con un dirigente muy importante del Frente de Todos y me decía, mirá, nosotros, sobre todo en el sector del kirchnerismo, no sé si en todo el Frente de Todos, a la CGT le costó 3 años organizar una marcha out of context, digamos, ¿no? El 17, sacando el Día de la Lealtad, el Día de la Militancia. Fuera de contexto, el 1 de mayo, fuera de contexto, fue la primera marcha en 3 años. Por muchas razones, pero fue la primera marcha en 3 años. Dentro del kirchnerismo hay una ebullición de esto. Ahora, lo que me dicen a mí es que la decisión de no avanzar en esa dirección, digamos, que cada vez que quieren movilizar, quien dice por ahora no, es la protagonista del día de hoy, es la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entendemos que será por alguna cuestión estratégica. Sí, Queremos creer. Entiendo lo que decís sobre a quién le habla, a quién interpela a Cristina cuando hace esto. Me parece que estás dejando afuera, o por lo menos A ver. creo yo, que hay un sector muy interpelado, que es el propio dirigente de este espacio. Claro. En términos de cómo hacer política y de qué significa hacer, movilizar con un discurso. Sí, eso está claro. Y me parece que hoy también, respecto al uso de la lapicera, si firmás o no firmás expedientes. De hecho, fíjate que Sí. viró, pasó del búsquense otro laburo al yo entiendo que les cueste firmar expedientes. O sea, hace 2 años era búsquense otro laburo. Sí, ahora que eso eso era yo lo que entiendo. quería decir, pero agregó, yo entiendo la preocupación. Exactamente. Pero bueno, Y después lo que nos se queda. dedicaron a esto, y digamos, después ¿no? lo que nos queda, Pablo, es el capítulo de la oposición. Si querés, veamos un segundo de Horacio Sí. Rodríguez Larreta hoy en una entrevista radial, como después de tuitear diciendo que había pruebas muy contundentes, o sea, un dirigente político Es el reafirmando discurso de las toneladas de pruebas, ¿no? las toneladas de pruebas. Fíjate cómo empieza a cambiar. Empecemos por Rodríguez Larreta.
Hay una línea en el comunicado que dice: las pruebas presentadas por el fiscal son realmente contundentes. ¿A cuáles se refiere? A todo lo que presentó el fiscal fueron 8 días seguidos. Ahora tiene derecho a la defensa a presentar su descargo y después va a ser el juez el que defina la responsabilidad. Pero son pruebas contundentes ¿de qué? ¿Pruebas contundentes de qué? De lo que el fiscal está acusando. Está bien, pero vos prejuzgás que ella es culpable o suponés que ella es culpable, No, porque esa declaración... Yo no prejuzgo, yo te estoy diciendo que tiene que actuar ahora la justicia. Pero entonces no se sabe si las pruebas son contundentes, lo determinará la justicia. Eso, el fallo final, la asignación de responsabilidades a partir de las pruebas tiene que ser un juez. Yo te iba a mostrar, iba a hacer un chiste que hicimos hoy con Juancho Agosto de Los Simpsons, pero dejamos a mucha gente afuera. Pero vos fíjate cómo empiezan con las pruebas es contundentes a la justicia tendrá que determinarlo. Sí. Fíjate lo que decía hoy Ricardo López Murphy en un tuit que usó esta tarde cuando encontró una forma novedosa de reformar el sistema jurídico argentino. Dijo: este soy yo esperando una prueba que confirme que Cristina Fernández de Kirchner es inocente. Esto es maravilloso. Claro, es al revés, ¿no, Néstor? Invierte la carga de la prueba, claro. Quien Lo que tiene se que demuestra demostrar- es la responsabilidad, no Pero la además no tenés que ser inocencia. Néstor Espósito para saberlo, que es un absoluto especialista de las personas que más sabe de esto, Sí. además de ser mi amigo. Por eso lo engalaron tanto, digo. Pero lo sabe cualquiera. Y después aparece un sistema más, para mí también novedoso, que es el de Jerry Milman, un aliado de Patricia Bullrich, que dijo esto. Dijo: así como nunca vamos a encontrar una orden de las juntas militares, que la vicepresidenta trae a colación, es verdad, fue parte de lo que dijo hoy, para la desaparición de personas, no podemos esperar una orden de Cristina cediendo las obras a Lázaro Báez. Pero si había 3 toneladas de pruebas, ¿cómo ahora no podemos esperarlas? Claro. ¿Se Además de entiende? la comparación, digamos. Yo entiendo también que igual son medios agentes inorgánicos, pero vienen a romper el discurso central, que era: las pruebas son contundentes. Fin. Ese era el discurso. Bueno, ya no parece ser el discurso. Está muy bien. Bueno, ya está Victoria Tolosa Paz en el Living de Desiguales, diputada nacional del Frente de Todos, para seguir charlando sobre todo esto. Antes vamos a pasar por Seba Lacunza, que insisto, el domingo nos trajo una investigación reflotando la causa del soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Y hoy Cristina Fernández de Kirchner de esta manera hizo referencia. Ahí está. ¿Qué dice? Soterramiento del ferrocarril Sarmiento. ¿Y qué hacía? Perdón, déjelo ahí. ¿Qué hace en una ampliación de presupuesto si tenían que venir con financiamiento de afuera? 45.000 millones de pesos del presupuesto del Estado Nacional, para una obra que había sido licitada con la condicionalidad de que tenga financiamiento de las empresas. El Estado cambia unilateralmente las reglas y perjudica al erario público porque esa obra tenía que ser financiada por las... ¿Cuánto es la cifra? 45.000 millones de pesos. ¿Saben cuántas obras en este decreto? Obra pública, que se les ampliaba el presupuesto, 40. Fíjense la cifra total de 40 obras, 98.000. 45.000 fueron para una sola, la de la empresa de Mauricio Macri, IEXA. Bueno, Seba, la viste, publicaste en Diario AR el domingo, después aquí en Desiguales ampliaste bastante. Podría nuevamente alardear en Ciudad que sabía que iba a ocurrir esto, pero no. Pero no, la verdad está muy bien. Hay algo muy puntual que menciona hoy la vicepresidenta y es que cuando se licita, las empresas tenían que conseguirse la financiación. Sí. Y lo que cambia el gobierno de Mauricio Macri es que el Estado la pone. Asigna fondos el Estado argentino. Reitero la idea que repasábamos el domingo, en un contexto 2016 en el cual las obras públicas se habían frenado dramáticamente justamente para supuestamente investigar a Báez y compañía. Eso, que incluso lo dijo la vicepresidenta hoy, fue firmado por Gabriela Michetti en un supuesto intento de evitar un conflicto de intereses. Claro. Por IEXA de la familia Macri. Por IEXA, entre otras cosas. Claro. De Calcaterra en ese momento. Porque IEXA estuvo vinculada a esta obra, al soterramiento del Sarmiento, desde el minuto cero. O sea, desde que Jaime en el 2006 convoca a las empresas a concursar para hacer esta obra, este soterramiento entre Moreno y Caballito del ferrocarril Sarmiento, ahí se presenta IEXA.
Se presenta Isolux, que es un nombre de una empresa que hay que prestar atención porque solía competir con IEXA, hablando de competencias ficticias. Sí, solía perder con IEXA. Solía perder sin dignidad, efectivamente. Y Rollo, que sabemos que es otra empresa ejemplar de la obra pública argentina. Bueno, como IEXA estuvo vinculado cuando IEXA pertenecía todavía a la familia Macri, Sí. 2006, 2007 se la transfieren a Calcaterra. Entonces eso despertaba muchísimas dudas. ¿Qué había pasado cuando ya Macri firma, o Gabriela Michetti firma este DNU? En el Lava Jato de Brasil habían detectado un mail de Manuel Vázquez, un asesor ad honorem de Ricardo Jaime, el secretario de Transporte. Español, ¿no? Vázquez. Vázquez es español, en el que le reclamaba este asesor de Ricardo Jaime $80.000 a Odebrecht por lo que todo aparentaba ser una coima. Lo disfrazaban a través de un pago a una consultora. Digamos, eso ya había ocurrido, ya era noticia. Graciela Ocaña ya había ido en marzo del 2016, unos meses antes de la firma de este DNU, a Comodoro Pi a presentar una denuncia, por lo cual la obra estaba sospechada por los cuatro costados. Siguió ese expediente judicial, luego se demostraron probables coimas por lo menos $4,5 millones a través de offshore de Odebrecht en Andorra, que terminaron aparentemente en Uruguay, en una firma del Corcho Rodríguez, en un cambio de estrategia que hubo en el supuesto pedido de coimas. Desde Vázquez, que era una consultora y era un poco más rústico el tema, hacia una derivación en varias offshore. Algo más sofisticado. Algo más sofisticado con múltiples. Claro, recordemos hoy lo que hace la vicepresidenta, dice, si todo esto estaba y se derivaba de las conversaciones que estaban en el teléfono de López con esta magnitud, ¿cómo es que no se lo investigó? ¿Por qué está frenada la causa? La causa está en Comodoro Pi, ¿no? Ella se refirió a una causa que surgió a partir de su declaración, Sí. porque Cristina Fernández en una declaración indagatoria dice, pero investiguen estos $45.000 millones que el Estado argentino decidió. Entonces eso abre una investigación de Polichita con el juez Ramos. La denuncia de Ocaña recayó y está en Comodoro Pi, en el juzgado de Martínez de Giorgi, con la investigación del fiscal Picardi. Esta causa tiene un recorrido muchísimo mayor, lo cual no indica que vaya a haber culpables o condenas firmes o un procesamiento por cargos, por acusaciones con penas altas, porque avanza al ritmo de Comodoro Pi, de a poco, con dilaciones, hay episodios rocambolescos. Este Vázquez, el que hacía mención Nico anteriormente, es español y tiene un episodio antológico que es un desarrepentido. Un desarrepentido. Un desarrepentido. En el 26, ¿Nunca te pasó? No. ¿Siempre que te arrepentiste lo sostuviste? No, cuesta arrepentirse una vez que te arrepentís. Ya estás ahí. Por dignidad. Ubiquemos la fecha. Febrero del año 2019. Había pasado todo el affair de los cuadernos y el festival de arrepentidos con Stornelli y Bonadío. Sí. Viene Vázquez y dice, me quiero arrepentir. Se arrepiente, dice, no sé si será, está por verse, si es cierto, que Calcaterra pagaba $20 millones de coima a Jaime, ¿sí? Entonces, el juez Martínez de Giorgi en ese momento tenía que homologar ese arrepentimiento. Vázquez entra a una operación y se ausenta 3 meses de la posibilidad de homologar ese arrepentimiento. ¿Qué pasa en el medio? Martínez de Giorgi acelera los procesamientos. A todos los empresarios les decreta falta de mérito. Es decir, no tengo certezas, tengo que seguir investigando. A todos los funcionarios les decreta incompatibilidad con la función pública, incluido Devido, Jaime, etc. Decreta 3 sobreseimientos. A Marta Domínguez, esposa de Vázquez, este asesor, y a 2 hijos de Vázquez, los 3 formaban parte de la consultora. Se recupera Vázquez y dice, bueno, voy a ir a Comodoro Pi. Bien, va a homologar el acuerdo, va a ratificar. No. ¿Por qué?
porque aparentemente su incentivo era lograr el sobreseimiento. Se apuró a Martínez Giorgi, lo dio sin arrepentimiento, por lo cual cuando volvió dijo no, mi anterior abogada me indujo a arrepentirme, era falso, no tengo nada para decir, por lo cual no tengo ningún problema con la justicia. Gracias, Seba. Ahora vamos a seguir, por supuesto, con Néstor y con Nasa hablando de estos temas, pero me voy al living al encuentro de la diputada nacional Victoria Tolosa Paz. ¿Cómo estás, Victoria? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por haber venido. No, por favor. Bueno, Luciani logró lo que parecía imposible, digamos, un abroquelamiento total por parte del Frente de Todos. Sí, bueno, veníamos ya trabajando claramente en tratar de sostener la unidad a partir de los cambios de gabinete, de la llegada de Sergio Massa, y a partir de ahí claramente empezó un sendero diferente del que veníamos transitando, y esto terminó, como bien lo decís, en un abroquelamiento absoluto, no solamente del Frente de Todos, sino del movimiento obrero organizado, de los sindicatos, los movimientos sociales, las distintas expresiones, no solamente sosteniendo la inocencia de Cristina Fernández de Kirchner, sino lo que ha quedado a la vista de todo el pueblo argentino, que es este sistema judicial que una vez más demuestra el escándalo, ¿no? A 40 años de la democracia, yo creo que es el escándalo más importante en términos de monopolio mediático, que condena anticipadamente cualquier hecho vinculado a nuestro gobierno, y que luego claramente, cuando eso no se condice con las pruebas que se deben aportar en el ámbito judicial, buscan, bueno, televisar durante 9 jornadas a un fiscal que en el medio de las 9 telenovelas o 9 capítulos se logra esa foto que termina de complicar aún más la situación de los fiscales, tanto de Mola como de Luciani, pero fundamentalmente de Luciani, con el fiscal, con el juez, con el camarista. Sí. Esto que fue el equipo Liverpool, que para nosotros nada ya nos sorprende, en todo caso que la evidencia, que la prueba sea tan contundente, y que hoy justamente Cristina Fernández de Kirchner, ante, una vez más, una negativa, una obstrucción a su capacidad de poder defenderse, ¿no? Porque eso también es llamativo, cómo no solamente cometen todas las torpezas, sino que pueden siempre cometer una más. Y en este caso, cuando el fiscal, no teniendo pruebas en el proceso de acusación, amplía la acusación, yendo a buscar a otras causas, y algo que está claramente prohibido en el sistema de nuestro proceso judicial, y la vicepresidenta solicita entonces poder defenderse en esa instancia, le es negado, y produce lo que produce en la Argentina de hoy, ¿no? 14 puntos de rating, millones de personas mirando frente a dispositivos en televisores, dispositivos por YouTube, mirando y escuchando justamente con la claridad que Cristina deja entrever, ¿no? Para que la televidencia y todo el público pueda ver justamente qué son capaces de hacer y qué son capaces de omitir, de no mirar, de no investigar, y de justamente lo que ustedes señalaban recién. Quizás lo que dejó bien claro es esto, si es realmente para el fiscal Luciani prueba suficiente para demostrar o para acusarme de una asociación ilícita, explíqueme, fiscal, cómo todo esto que yo le cuento al pueblo argentino no hay ningún motivo para que ustedes hayan tirado ese piolín. Porque ese piolín o ese ovillo iba a dejar al descubierto un entramado que es por el que hacen política los hombres de Cambiemos, y las mujeres también, claramente, que sostienen ese modelo económico y político que gobernó 4 años la Argentina, y que claramente están dispuestos a hacer todo lo que tengan que hacer para volver al poder real de la Argentina, que es conducir el Estado Nacional. Dejás varias cosas, Victoria. Primero, ¿vos crees que la suerte de esta causa se juega en la capacidad que tenga la defensa de Cristina y Cristina misma de exponer al fiscal o a los fiscales o al tribunal, o se juega en la movilización política que genera la segunda parte de su discurso, de su palabra de hoy, ¿no? Que fue más emocional, más de carácter político en general? Yo creo que a Cristina hay que escucharla el 2 de diciembre del 2019, cuando ella ya dijo que la condena de ella ya está escrita. Lo dijo hace 3 años. Sí. Hoy claramente todo eso que dijo hace 3 años se comprueba. La sentencia de Cristina ya está escrita. No importa si hay pruebas o no hay pruebas, porque no les importa en tanto y en cuanto tengamos un sistema judicial en donde quienes tienen justamente que velar por los intereses de la conducta de los magistrados, y en este caso de los fiscales, desde el momento 1 que el jefe de los fiscales está puesto en la Argentina de manera irregular, y que vía lo que tenemos, los que hacemos política, que son las instituciones, para poder modificar el estamento de la justicia, vía todas las reformas que hemos no solamente solicitado al Parlamento que se traten, y que no lo logramos porque justamente no tenemos el número suficiente. Hay que recordarle
a quienes nos están mirando que la herramienta que tenemos desde la política es justamente tanto el Congreso Nacional, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados para poder modificar lo que tenemos que modificar para que la institución justicia en la Argentina tenga otra Corte Suprema, y para eso el proyecto de ampliación de Corte, tenga otro Consejo de la Magistratura, y por eso la media sanción del Consejo de la Magistratura, tenga otro sistema de administración de la justicia penal, pues y entonces, quedó atrapado. Lo que uno puede Lo decir, que nosotros Victoria, decimos es que es la política, y que bien. la política necesita más representación. Pero lo que uno puede decir entonces es que lo que le está fallando al Frente de Todos es su capacidad de construcción de esa fuerza política, Bueno, digamos, construimos muy bien el Frente de Todos y ganamos las elecciones en el 19 con todo esto en contra, y también con los bolsos de López, también con la acusación sobre Cristina Fernández de Kirchner, sobre Néstor Kirchner ya fallecido. Digo, esto no es nuevo para nosotros. Yo creo que la condena ya está escrita, que lo que cambia es el abroquelamiento de nuestra fuerza política, el poder popular de Cristina, cuando no solamente puede mirar a la cara y decir y explicar por qué la acusan a ella. Ella no se victimiza, no llora, no hace un teleteatro, sino pone de manifiesto cuál es el motivo por el cual el poder económico, el poder fáctico real de la Argentina, los medios concentramos y el poder judicial están no solamente dispuestos a hacer todo lo que tengan que hacer, ya no para llevarse puesta la honorabilidad de Cristina Fernández de Kirchner, sino para sacar del poder al peronismo, ¿Y vos al crees Frente que le de Todos, llega a esos al otros campo nacional y sectores? popular? ¿Crees que le llega a esos otros sectores de la ciudadanía? Yo creo que nos hace muy bien a nosotros recuperar la capacidad política. Creo que el Frente de Todos venía de marzo a la fecha con discusiones internas muy profundas que nos alejaban no solamente de poder resolver los problemas de la Argentina, sino de entender que tenemos que en ese campo de la unidad avanzar muy fuerte en demostrar por qué el gobierno de Cambiemos fundó un esquema en la Argentina de trama judicial, económica y mediática como nunca antes lo vimos. Vamos a cumplir 40 años de democracia, nos tiene que dejar un aprendizaje. Hace 40 años la Argentina construía esa forma de entender la política económica con golpes de Estado, con persecución, con proscripción, con desapariciones, lamentablemente con nietos y nietas que seguimos buscando. Hoy eso se repite ¿cómo? De otra manera. ¿De qué manera? Con el lawfare, con la invención de causas que se inventan en los medios, que se juzgan en los medios, que se señalan en los medios, y que luego, cuando ya la sociedad opina que Cristina es corrupta, es la responsable de todos los males en la Argentina, van a tratar de llevar de manera judicial, y no pueden hacerlo, con una cantidad de, como digo yo, de pruebas que no son pruebas, como lo que decía Rodríguez Larreta. Las pruebas son contundentes. ¿Cuáles, Rodríguez Larreta? Sí. No las hay. Los propios testigos de 3 años, porque la ciudadanía quizás no sabe que esto arrancó hace más de 3 años y que se concentra como una película o una serie de Netflix en 9 capítulos televisados. En los alegatos del fiscal. Claro, porque ahí es donde aparece la mirada sesgada de que este fiscal va a ser el que va a producir mediáticamente la conmoción. 12 años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner y podemos demostrar su culpabilidad. Mira, justamente que no haya una figura más que va de la mano de querer culparla así no tengan pruebas, que es la asociación ilícita. Buscar justamente este término, que no es que Cristina pueden comprobarla con las manos en la masa. No hay ninguna responsabilidad ni hay ninguna prueba. Justamente lo explicaba muy bien también Cato Podisoy, porque justamente el querer demostrar que una presidenta de Estado puede tener relación con un proveedor, con un contratista de una licitación en el marco de la cantidad de obras públicas que se desarrollaron en la Argentina, muestran a las claras que no hay cómo unirla. Y lo que buscaron fueron las relaciones, fíjate vos. Y cuando Cristina muestra que hay relaciones, y vaya si hay relaciones, amistades sociales, cenas y emparentamientos entre el exsecretario de Obras, que claramente dejó todos los dedos pegados con esos 9 millones de dólares tirados en aquel convento, no quisieron tirar, porque lo que iban a encontrar era más que relaciones carnales, amistades, relaciones sociales y todo un andamiaje administrativo, que es el DNU de Michetti, son los 45.000 millones de aprobación para la obra del soterramiento. Cambiaron las condiciones, no les importó nada y sin embargo eso no lo investigaron. Ahora sí, Cristina es la culpable. ¿Por qué? Porque ya lo determinaron antes. ¿Por qué? Porque necesitan claramente terminar para ellos con la figura más importante del Frente de Todos. Una figura que eligió correrse para que Alberto Fernández fuera presidente y que no lo soportaron y que de cara al 2023, con una recuperación en la región,
con un Gabriel Boric en Chile, con la recuperación también de la imagen y del poder de Lula da Silva en Brasil y con una Latinoamérica que se reconfigura, lo que no quieren es que en el 23 se consolide un proyecto político que busca redistribuir, que busca el rol del Estado regulando al sector financiero y económico, que es el poder real de Argentina. Todo eso no lo soportan. Pero bueno, ahí está el pueblo, ¿no? Bancando a la Cristina. Néstor. Vuelvo un paso para atrás. Hay una realidad diagnóstica que indica que hay una sentencia y ya está escrita, acabas de decirlo, también lo repitió Cristina hoy. Hay un poder judicial que no se ha autodepurado ni renovado, las leyes de reforma judicial no prosperaron, los jueces que están cuestionados siguen todos en sus lugares. El final del camino muestra, está bien que es un camino largo, pero el final del camino muestra a Cristina presa. ¿Qué van a hacer entre tanto? Bueno, no lo creo. No lo creo porque ellos no tengan ganas y porque no firmen la sentencia para lograrlo. No lo creo en el marco de entender y ser parte de un país que tiene una enorme capacidad de movilización para no solamente defender a Cristina, sino que muchos dicen que Cristina está buscando su 17 de octubre y vaya si lo puede lograr, en términos de que cuando Cristina realmente está en riesgo para el pueblo argentino, un pueblo que consagró la ampliación de derechos y las políticas que ella lo dijo hoy, muy emocionada, creo, Néstor, que ese no es el riesgo. Creo que el riesgo que ellos buscan es tratar de construir un escenario en donde el 2023 la competitividad del Frente de Todos, con Cristina, con Alberto Fernández, con Axel Kicillof, con quienes seamos representantes de esa fuerza, no tenga ninguna posibilidad electoral. Están anticipando la jugada electoral a un 2022 para agradar, para desgastar y para que haya un descreimiento de la política. Lo que quieren borrar es la capacidad política de seguir, obviamente, trabajando para las conquistas de los derechos de los trabajadores, de los sectores independientemente de que ese borrar de la capacidad política se consiga o no por la vía política, digo, hay un ejemplo muy cercano que es el de Lula, que con una movilización de 40 millones de personas que salieron de la pobreza y que bancaban a esa figura, igualmente terminó preso. Por eso digo que el peligro de todo esto es que en el final del camino haya una Cristina presa, independientemente de la movilización política. ¿Acaso lo que estemos diciendo es que la movilización política puede torcer un fallo judicial de lo que se considera desde el kirchnerismo como lawfare? Lo torcimos cuando Macri intentó liberar a los genocidas con el 2x1, con una movilización multitudinaria, y dimos vuelta a un proceso que ya estaba para ellos claramente firmado y establecido, que era que los genocidas, los responsables de la dictadura más trágica cívico-militar, caminaran entre los ciudadanos de a pie con total normalidad. Eso se impidió con una gran movilización, no solamente de quienes bancamos a Cristina, sino que hay un pueblo que se empieza a despertar, que no quiere naturalizar que un tal Luciani con otro fiscal Mola hayan jugado al fútbol con el fiscal, con el juez, justamente logrando rompen un principio de la justicia. ¿Qué debería haber hecho el fiscal? Si le toca por sorteo al juez y al fiscal esta causa, excusarse, lo sabe cualquier alumno de primer año del derecho de cualquier universidad de la Argentina. No lo hizo. No solo no lo hizo, sino cuando vino la recusación también lo negaron. Quiero decir, se empieza a demostrar a partir de que además Cristina es una persona, como dije yo hoy, pone luz sobre ese subterráneo, sobre ese subsuelo real de la cloaca, digo yo, de la Argentina, en términos de lo que se empieza a ver, la convivencia de los poderes fácticos reales de la Argentina. Nosotros no somos Brasil. Siempre digo que nosotros tenemos una capacidad y tenemos una historia en nuestro país de una movilización popular que logra muchas veces lo que la derecha subestima y a lo que tanto le teme. Esos caceroladeros de ayer que eran violentos, que fueron a atacar y que vienen teniendo mecanismos de escrache sobre la dirigencia política del Frente de Todos, tuvieron que correrse la puerta de la casa, de la propiedad de Cristina Fernández de Kirchner, porque claramente ese espacio, el pueblo movilizado, en paz, pero al mismo tiempo con un respaldo contundente, hace que esas voces violentas que empiezan a ser amplificadas por un sector mediático de la Argentina se empiecen a apagar, porque ahí hay paz, ahí hay amor a una dirigencia política y ahí hay un amor por la democracia. 40 años vamos a cumplir respetando, vuelvo a repetirte, ¿cuál es el camino del Frente de Todos para modificar la justicia? Ni más ni menos que todo lo que intentamos hacer permanentemente desde el Parlamento. ¿Qué vamos a necesitar? Más diputados y más senadores que quieran animarse a transformar el Poder Judicial de la República Argentina. ¿Esta foto la vamos a ver más seguido?
Totalmente, y yo creo que va a haber una gran movilización, una acción política contundente, en donde todo el frente de todos, más toda la ¿Eso ciudadanía... es información o intuición? No, creo que es la intuición, creo que es lo que sentimos muchos y muchas y que permanentemente se ve en los grupos de WhatsApp. ¿Cuándo salimos? ¿Cuándo vamos a hacer una movilización que refleje el sentimiento de repudio a lo que nos quieren vender como el sistema judicial, que no imparte justicia? ¿Va a ser el día que le lean la sentencia a Cristina? Bueno, posiblemente ese día sea, no sé si tanto, porque la sentencia pareciera que va a venir mucho Diciembre, después. ¿no? Claro, yo creo que antes vamos a tener la posibilidad de estar en la calle, de seguir sosteniendo lo que queremos. No solamente la inocencia de Cristina, sino que no creemos en este sistema judicial. Que no nos vengan a contar que no les importa el prófugo de Pepín Rodríguez Simón, que no les importa la mesa judicial. Yo vengo de una ciudad donde la Gestapo se instaló, donde hubo, en todo caso, no solamente... En La Plata. Lo dijo Cristina hoy. La Gestapo de Julio Garro, instalada en el Banco Provincia, con la anuencia de la ex gobernadora Vidal. Pepín Rodríguez Simón usa el Parlasur para esconderse en Uruguay, prófugo de la justicia. A Rivas, que montó con Magdalani en la AFI el sistema de persecución de escuchas, que terminó en también el sistema de escuchas a las víctimas de Lara San Juan, y que eso claramente ya hay sobreseimiento de Macri y de todos sus cómplices. Digo, estas dos varas de la justicia le hacen mal a nuestro país y le hace mal a nuestro Estado, no solamente de derecho, sino a nuestra República. Una de las instituciones que debemos velar y que debemos trabajar para consolidar es la justicia. Ahora, no es esta justicia. Nos queda poquito tiempo, Mirá, pero NASA... chao privilegios. NASA, dale una pregunta. No, hablando de la foto justamente, ¿no? Entiendo que al Frente de Todos en 2023 le gustaría ver esa masa de gente, no necesariamente en Juncal, Uruguay, pero quiero decir, esa masa de gente, incluso más agrandada, ¿no? En apoyo al Frente de Todos y las elecciones. Ahora, vos mencionabas justamente que hay un poder real que no quiere que el Frente de Todos, con un espaldarazo político, con espíritu meramente peronista, con el uso de la lapicera, llegue a ganar el poder y vuelva, ¿no?, a gobernar la Argentina. Pero uno también puede pensar que aquello que busca el Frente de Todos tener en 2023, el uso de la lapicera, el espaldarazo político, el hecho de decir vamos a hacer esto y no vamos para atrás, es aquello que se pidió en todo 2020-2021 y que incluso generó discusiones dentro del Frente de Todos porque a Alberto Fernández le faltaba ese no sé qué. Digamos, ¿por qué uno podría pensar que lo que no hubo hasta ahora, teniendo en cuenta igualmente la pandemia y la guerra, no puede llegar a aparecer en 2023? A ver, de cara a lo que nos pasó en estos 2 años y medio, nunca nos tocó gobernar con una oposición organizada en 40 puntos porque el país estaba destruido, los niveles de endeudamiento eran inéditos en la Argentina, el nivel no solamente de persecución judicial, sino todo lo que sabemos que nos dejó el gobierno de Macri, nos dejó una oposición, hay que decirlo, sumamente abroquelada y organizada en 40 puntos. Sobre eso arrancó nuestro gobierno con las dificultades de la pandemia, con las dificultades de no tener financiamiento, con las dificultades de un poder adquisitivo del salario que todavía, lo escuchaba Abel hace un ratito, es parte todavía del saldo que tenemos que recomponer de cara hacia el futuro y hacia el año y medio que nos queda aún de gestión. Pero claramente nuestro frente político tiene un norte claro y en eso coinciden tanto Alberto, Cristina como Sergio Massa, que es diametralmente opuesto a lo que nos vinieron a invitar y a convidar el macrismo y sus secuaces, que era un proyecto de país para unos pocos, en donde la timba financiera y la especulación fue un modelo de país que nosotros queremos dejar atrás. ¿Esto significa que tenemos todo resuelto? No, claramente no. Todos los días trabajamos con mucha sinceridad para resolver la inflación, que es un drama y un flagelo para el conjunto de argentinos de a pie, que venimos de ayer de poder celebrar paritarias que nos van a dejar un salario mínimo vital y móvil todavía magro, todavía por abajo claramente de los niveles de pobreza que necesitamos superar, que el pueblo trabajador trabaje y no sea pobre, es una tarea constante. Sin embargo, vamos a terminar con paritarias, si Dios quiere, a fin de año ganándole la inflación, y estos 20 puntos que perdimos con Macri no se van a recuperar. Entonces nosotros tenemos una agenda de trabajo para poder claramente seguir recomponiendo la vida de ciudadanos y ciudadanas que se dedican a trabajar y a tener un salario que tiene que recomponer. Ahora, también es cierto que en materia del proyecto de país, las bases por las cuales ganamos las elecciones, esa base de producción, de industrialización, de desarrollo, de capacidad instalada del sector productivo, están vigentes. Ahora, ese modelo productivo es diametralmente opuesto y tiene como adversario el modelo que nos invitan todos los días, quienes vuelven a no solamente ratificar que si vuelven al poder harían lo mismo, y harían lo mismo con respecto a la persecución judicial. Ahí no hay nadie que se haga cargo de lo que hicieron. No hay un Pepín Rodríguez Simón llegando a la Argentina y sometiéndose a la justicia. Sí hay, a diferencia de ellos, una
una vicepresidenta que todos los días, ante el dedo acusatorio, elige la justicia para poder sentarse y defenderse. Elige el Senado para poder transformar la justicia. Elige dar la cara y hablarle al pueblo argentino con respecto a lo que le está pasando en este momento. Hay una diferencia atroz y yo creo que sobre esas diferencias se va a construir no solamente el camino de fortalecer al Frente de Todos, sino, por supuesto, estoy convencida de la posibilidad de seguir trabajando en el 2023 con este camino, este sendero que ya se plantó en la Argentina el 10 de diciembre del 2019. Victoria, para cerrar, un diputado de Juntos por el Cambio de la provincia de Neuquén, Francisco Sánchez, pidió la pena de muerte para Cristina Fernández de Kirchner. ¿Van a hacer algo desde el bloque? Sí, por supuesto. Ya la se diputada... pidió, perdón, ya se presentó hoy un pedido de expulsión, lo presentó la diputada Aguirre. Sí, y también la diputada, por supuesto, Eva Soria de La Rioja, acompañado por una cantidad de diputados y diputadas, no solamente el repudio, sino yo creo que de verdad deberíamos instalar también una denuncia sobre judicial, sobre que un diputado nacional, bueno, ya lo vimos a López Murphy dando vuelta a la teoría de la inocencia del pueblo argentino, sino que este señor claramente juran por la Constitución el 10 de diciembre cuando asumen sus bancas, pero luego pareciera que no la leen, ¿no? Y creo que es una gravedad institucional que tampoco queremos dejar pasar. Yo creo que empieza ahora también, no solamente un señalamiento, sino un posicionamiento político muy contundente del Frente de Todos. Esto también le hace mal a la democracia y no lo podemos permitir, mucho menos por diputados nacionales o por senadores de la Nación. Victoria, gracias como siempre Gracias a ustedes, por haber venido a un Desiguales. Bueno, vuelvo a la mesa porque nos quedaban allí algunas cuestiones para resolver con el señor Néstor Espósito, en principio. Básicamente lo que ocurrió hoy, además de un alegato que tiene un costado judicial, tiene también un costado político, pero además tiene un anuncio casi profético de algunos de los puntos que van a estar en el alegato de la defensa de los abogados de Cristina Kirchner. Ella marcó en la primera parte 3 o 4 testimonios de personas que fueron a declarar propuestas por la Fiscalía que dijeron cosas que fueron de alguna manera tergiversadas por los fiscales para hacerle decir cosas que no habían dicho. ¿Qué es lo que pasó durante todo el transcurso del juicio que no fue televisado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que se venían haciendo las crónicas de testigos presentados por la Fiscalía y que efectivamente ratificaban todo lo contrario, que no había habido ningún tipo de anormalidad? Las defensas sostienen que la Fiscalía mintió, ocultó, tergiversó y manipuló declaraciones, pruebas y expresiones de testigos durante toda esta etapa. Y hay 3 puntos en particular. Uno tiene que ver con la presencia de directores técnicos permanentes en cada una de las obras. El fiscal Luciani dijo, una de las pruebas de que no había control es que no había directores técnicos en cada una de las obras. Hoy la vicepresidenta citó a un testigo propuesto por la Fiscalía que dice que en ninguna obra pública en el resto del país existe un director técnico por cada una de las obras públicas. ¿Está bien? No, está mal, pero es una práctica de consumo en todas las obras públicas. La otra cuestión tiene que ver básicamente con la presencia de sobreprecios o de redimensionamientos, readecuaciones, es lo que se llaman, respecto de la obra pública. Dicen, bueno, ahí estaba, cuando readecuaban el precio de la obra pública, ahí estaba el tongo, ahí estaba la corrupción. En la modificación que se hacía respecto a lo que se había licitado. Exactamente. Bueno, ¿alguna vez que cambiaste el piso de la cocina de tu casa? No. Bueno, cualquiera que haya cambiado, haya hecho una reforma en su casa, remámela también, ¿viste? Sí, varias veces. Cualquiera que haya cambiado el piso de su casa sabe que cuando cambia el piso y levanta, seguramente se le rompe un zócalo y lo cambia. Y ya que estamos, pintamos la pared. Y ya que estamos, cambiamos la llavecita de luz para poner una más segura y le ponemos un termostato o un tensiómetro para subir y bajar las luces. Es decir, lo que te imaginabas que ibas a gastar termina saliendo y además, bastante más. Cuando arrancaste, el mosaico de 20 por 20 que pusiste en el piso salía a 5 y cuando lo fuiste a colocar, ese mismo mosaico salía a 15 y a vos justo te faltó una caja que es la que tenés que comprar en ese momento. Es cuestión de lógica pura. Bueno, esto también lo explicó la vicepresidenta hoy. Y finalmente habló... Las redeterminaciones. Las redeterminaciones, se me salía la palabra. Y también habló de los plazos. Una de las cosas en las que hizo hincapié el alegato de la Fiscalía
Fiscalía es que no se cumplió ningún plazo. Es cierto que hay algunos plazos que parecen exageradamente largos. Ahora hay que analizarlos caso por caso, porque no es lo mismo construir en la capital federal, donde las condiciones climáticas son más o menos estables, que hacerlo en Santa Cruz, donde cuando hace frío en serio y la dureza del piso es determinada. A ver, hay explicaciones para dar, por supuesto que hay explicaciones para dar, pero el informe de esos peritos indican que en toda la obra pública, en todo el país, hubo históricamente incumplimiento de los plazos. Hay una final que la vamos a ver en esta placa, no sé si está, que es la declaración de uno de los peritos, el interventor de vialidad en Santa Cruz. Yo no veo nada allí, pero bueno, dice Leandro Martín García, que es el interventor designado por Javier Iguacel en vialidad de Santa Cruz. Cuando le preguntaron en la audiencia, dijo: no encontré ninguna situación anómala. Lo que hicimos con Iguacel fue quitarle las obras a Austral. Austral es la empresa de Lázaro Báez, y todas las obras quedaron paralizadas. A esto el fiscal Luciani llamó a abandonar las obras. Gracias, Néstor. Esto es lo que va, o en esto se va a apoyar esencialmente la defensa de Cristina a partir del 5 de septiembre, ¿no? A partir del 5 arranca la ronda, todavía no está claro cuándo va a alegar la defensa de Cristina. Vamos a ir a un corte, volvemos con Nazarena, porque además está involucrado un aspecto de la deuda externa en todo esto. Pero después del corte, insisto, seguimos en Desiguales con eso. Muy bien, seguimos en Desiguales. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hoy también se preguntó sobre qué había pasado con la deuda, los dólares, los miles de millones de dólares tomados por el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional. Con los casi 45.000 millones de dólares. Y en su momento pasó un poco desapercibido, pero Martín Guzmán, exministro de Economía, le respondió. Le dijo: hay 21.000 millones que se destinaron a pagar deuda que definió como insostenible, es decir, deuda que se podría haber reestructurado, pero decidió agarparla toda de una, con acreedores privados principalmente. Y después hay otros 24.000 millones de dólares, o sea, la mayoría, que fueron a financiar fuga de capitales, básicamente, ¿no? Y ahí hacemos un paréntesis, porque por un lado el estatuto del Fondo Monetario te dice: bueno, el dinero que yo te voy a prestar no lo puedes utilizar para tal fin. Se utilizó igual, bueno, un condimento más en la irregularidad del préstamo de este fondo. Pero igualmente esa fuga de capitales, en realidad, es interesante enmarcarla en este cambio de paradigma de la política cambiaria del macrismo que te mencionaba al principio, ¿no? De pasar de restricciones del capital a una desregulación del mercado completa. Entra y sale en cualquier momento lo que uno quiere. Digamos, los dólares salen y no hay ningún tipo de restricción o cuidado por parte del Banco Central. Ese modelo, que llevó a que entre 2015 y 2018 8 de cada 10 dólares fueran destinados a la deuda o a la especulación, llevó a que volviera el Fondo Monetario Internacional a la Argentina. Y uno podría decir, bueno, después de la elección, el macrismo aprendió y va a aflojar un poco con esta política cambiaria. Pero no, en realidad la vino a exacerbar, porque volvemos a decir, más de la mitad también terminó fugándose. Fíjate vos en este gráfico lo que si no se reestructuraba la deuda, iba a pesar la deuda con el Fondo Monetario Internacional en la Argentina. De los gráficos que van de las barras que van entre 2020 hasta 2024, la parte amarilla que ves, Pablo, es lo que se le debía al Fondo Monetario Internacional previo a la renegociación que llevó adelante el Frente de Todos con el organismo. O sea, 2022 y 2023 eran imposibles. Eran realmente imposibles de pagar y por eso se decidió finalmente renegociar la deuda con el organismo que hoy lidera Cristalina Georgieva, porque si no los dólares realmente no están en la Argentina para llevar adelante este pago. Pero ya para cerrar, digo, es interesante enmarcar tanto el endeudamiento con el fondo como la política de ingreso y salida de dólares, la política especulativa, el hecho de que entren los dólares, se cambiaba a pesos con tasas de interés sumamente altas, una vez que se tenían más pesos se volvían a comprar dólares y se fugaban en el exterior, era parte de un mecanismo legal
digamos, era parte de la política cambiaria del propio gobierno. Y ahí, en ese contexto que se dio entre 2015 y 2019, y que en parte dejó una sangría de dólares dentro del Banco Central, es que se enmarca esta concentración del dinero, concentración de ganancias en pocas empresas o pocos personajes que incluso mencionó la vicepresidenta, ¿no? Nicolás Caputo, Eduardo Gutiérrez, Marcelo Mitlin, Calcaterra, bueno, todos ellos y varios más, que incluso te acordás que en su momento los había mencionado Horacio Berbisky en una lista de los 100, decía Alexandre Macri. Bueno, vienen a ser fruto de este modelo de negocios que claramente terminó beneficiando a unos pocos. Clarísimo, Nasa. Gracias. Bueno, información, Nico, el presidente llamó a la vicepresidenta ayer. La llamó ayer. Entiendo que hablaron 40 minutos. Sí. Y que fue desde lo humano muy cercano. A mí muy cercano de lo humano. A ver, hasta donde yo sabía, se venía en un proceso de reconstrucción, un vínculo que estaba muy mal. Pero muy mal en términos personales, muy mal. Venía en una etapa de reconstrucción que también después en un momento se había enfriado porque la necesidad del contacto terminó cuando se eligió a Sergio Massa y se le dio básicamente el control del gobierno y ahora se recuperó por esta instancia más personal que política. Bien, entiendo que semana que viene se está pensando en un encuentro entre el presidente y la vicepresidenta. Bueno, nos vamos. Mañana nos reencontramos aquí en Desiguales, pero tenemos 3 invitaciones para hacerles. La primera tiene que ver con miércoles 24 de agosto, es decir, mañana a las 3 de la tarde, RTA Radio y Televisión Argentina invita a 2 espacios para reflexionar sobre Malvinas. Uno es a las 3, un conversatorio sobre fotografía, Malvinas, lo visible y lo oculto, la conducción a cargo de nuestra compañera Gabriela Radiche. Esto está organizado por el Laboratorio de Innovación Audiovisual, RTA Lab. Y la otra a las 5 de la tarde, una charla abierta al público, Malvinas y los libros. Es el 4º encuentro del ciclo Malvinas nos une, que organiza también RTA. Y recuerden que esto va, primero que se puede participar de forma presencial aquí en Avenida Fidel Corta 2977 y también que se transmite por los canales de streaming de YouTube de la televisión pública. Así que están hechas las invitaciones. Y la tercera es ahora mismo, porque en la televisión pública juega el puntero Atlético Tucumán frente a Barracas con Pablo Ladaga y Damián Trigini. Así que quédense, porque el fútbol argentino en primera división no debe estar en la televisión pública y abierta. Nos reencontramos mañana a las 9 de la noche. Chau, chau.